Dale despacio nomás para que llegue. Primero, dos peticiones. Por favor, si sacas fotos de mí, no las pongas en Facebook. Facebook es un motor de vigilancia. Y poner una foto en Facebook le da a Facebook, le ofrece otra oportunidad para vigilar a las personas en la foto. No quiero que vigile a mí, entonces por favor no pongas fotos de mí en Facebook. Se puede disputar si poner fotos de tus amigos es trato amigable de tus amigos, pero esto no es asunto mío. Solo hago esta petición acerca de las fotos de mí. Y si grabas la conferencia y quieres distribuir copias, por favor, únicamente en los formatos favorables al software libre, es decir, los formatos OGG o WebM, no en ningún formato MP nada, ni en Flash, ni en Real Player, Windows Media Player, ni QuickTime, y no en YouTube, porque el sitio YouTube exige ejecutar siempre un programa privativo para tener acceso al video. Ofrece un formato aceptable, WebM, pero para mirarlo en el sitio, el usuario tiene que ejecutar un programa no libre en JavaScript. Y no quiero que se distribuyan grabaciones de mis conferencias de esa manera, porque en este caso el medio es el mensaje y el mensaje del medio contradice mi mensaje. Es autoderrotador. Entonces, hay muchos proyectos que dicen que su meta es la inclusión digital. Dicen querer cerrar la brecha digital. Este discurso presupone que el uso de la informática y el acceso al Internet siempre sea bueno. Pero no siempre es bueno. Puede ser bueno o malo según la sociedad digital es justa o injusta. Hay muchas amenazas a nuestra libertad en la sociedad digital. Y si la sociedad digital es injusta, la meta correcta sería la extracción digital de nosotros. Entonces, ¿cuáles son las amenazas? ¿Por qué es una sociedad digital justa y libre o injusta? La primera amenaza es la vigilancia. La informática ofrece la oportunidad para una vigilancia que ni siquiera Stalin podía hacer. Porque cuando hacemos cosas por computadoras, pueden grabar todos los datos permanentemente y ponerlos en bases de datos con índices por nombre. Entonces, el gran hermano podría saber todo. Y ya sabe demasiado. Hay tres tipos de cómo funciona la vigilancia informática. A veces vigilan a la gente por sus propias computadoras. Cuando las computadoras tienen software no libre con funcionalidades de vigilancia. Y muchos programas privativos muy conocidos, muy comúnmente usados, tienen funcionalidades de vigilancia. Por ejemplo, Microsoft Windows las tiene. Se han descubierto
en los iThings. Flash Player tiene una funcionalidad de vigilancia. El Kindle de Amazon exige que el usuario se identifique para conseguir libros desde Amazon. Es una funcionalidad de vigilancia. Y los teléfonos móviles transmiten su ubicación GPS frecuentemente. Entonces, son funcionalidades malévolas en los programas que mucha gente usa, pero no yo. No uso ninguno de esos programas porque son privativos y son malware. Cuando la vigilancia se hace por nuestras computadoras, podemos protegernos exigiendo que todo el software sea libre. Pero también nos vigilan a la distancia de un puesto desde nosotros. Por ejemplo, a través de los proveedores de conexión. Por ejemplo, en muchos países los proveedores de conexión Internet toman nota de todas las conexiones que cada línea hace y guardan por mucho tiempo estas listas. Entonces es vigilancia que no podemos evitar directamente, ni siquiera si tenemos el control de nuestras computadoras, porque esta vigilancia no se hace en nuestras computadoras. Y también los sistemas de teléfonos móviles toman nota frecuentemente en muchos países, es decir, de todas las llamadas y con quién haces mensajes. Y estas listas están fuera de nuestro control. El sistema de teléfonos también es capaz de ubicar el teléfono bastante bien, hasta sin la cooperación del teléfono mismo. No podemos bloquear eso. Pero también nos vigilan por sistemas que no tienen nada que ver con nuestra informática. Por ejemplo, en el Reino Unido y en Nueva York tienen grandes sistemas de vigilar todos los movimientos de los coches. Usan cámaras del Estado al lado de la calle para reconocer las placas. No podemos hacer nada contra esos sistemas de vigilancia a propósito, excepto resistencia política. En una sociedad libre no tienes garantía de anonimidad cuando sales de tu casa. Si andas por la calle, es posible que alguien te reconozca y más tarde que recuerde dónde te había visto y lo cuente a alguien. Pero esta información es difusa y no sistemática. Pero con la vigilancia informática conocen todo y ponen todos los datos en una base de datos y pueden buscar por nombre y cualquier otra característica para saber todo de la vida de quien quiera. Y ya tienen muchos datos. En Alemania, alguien del Partido Verde, un empleado del partido, pidió a su empresa de telefonía la lista de sus propias ubicaciones geográficas. La empresa no quería dárselo, pero lo demandó
y por fin la empresa tuvo que entregarle la gran lista de 36,000 ubicaciones durante 6 meses. Es más o menos 200 por día. Entonces, cada los pocos minutos graba dónde está. Entonces, con estos datos es posible conocer mucho de la vida de alguien. Es vigilancia muy fuerte. También los sistemas digitales de pagos toman nota de nuestros pagos, por eso no los uso. Prefiero pagar en efectivo para que las bases de datos no me vigilen. Y mi resistencia a la vigilancia no es porque tengo muchos secretos. De hecho, no tengo muchos secretos. Pero estoy protegiendo los secretos de otros. Es mi deber de ciudadano. Si cada uno espera el día que él tenga un secreto que proteger para pensar en el asunto, cada día algunos pensarán en el asunto y no podrán hacer nada. Tenemos que actuar ahora, juntos. Siempre tienen excusas de por qué vigilar a todo el mundo. Hay criminales, hay terroristas. Sí hay algunos terroristas, pero los estados son los peores terroristas. Son capaces de hacer mucho más daño porque tienen más poder. Otros terroristas, si quieren atacar, tienen que hacerlo secretamente, no pueden mostrarse, pero el Estado puede mostrar su ejército. Entonces tienen menos límites a su violencia y a su terror. Entonces rechazo esa excusa. Y sobre todo porque los estados suelen llamar a los disidentes terroristas. Hasta en los Estados Unidos lo hacen. Y en América del Sur, hace 30 años, cuando mataron a tantos disidentes, los llamaban terroristas. Esta excusa no es nueva, es decir. Entonces, esta excusa no justifica vigilar a todo el mundo todo el tiempo. Otra amenaza a nuestra libertad en la sociedad digital es la censura. La censura no es nueva, pero hace 15 años parecía que el Internet derrotaría la censura, que sería casi imposible censurar el Internet sin hacer daño insoportable al país y que los estados no intentarían. Pero hoy en día muchos estados han impuesto censura. Y no solo los estados tiránicos obvios como China e Irán, sí censuran mucho el Internet, pero ¿qué haría un estado tiránico? No ha de sorprendernos, pero también los estados que se presentan como democráticos y libres censuran. Por ejemplo, hace años Dinamarca impuso filtros a la red, bloqueando muchas páginas extranjeras, una lista secreta de páginas bloqueadas. No quería admitir a los habitantes de Dinamarca hasta qué punto estaban censurados. Pero alguien obtuvo una copia de la lista y la publicó en Wikileaks. Luego Dinamarca bloqueó también esa página de Wikileaks. Es decir, que todo el mundo podía ver
la censura de Dinamarca, excepto los habitantes de Dinamarca. Turquía anunció hace 3 años que cada internauta tendría que elegir entre censura y más censura. 4 niveles de censura, pero sin la posibilidad de acceder al verdadero Internet. Hubo protestas en las calles contra esa censura, pero el Estado sigue con su plan. Y en Australia no tienen filtros. Un partido quiso imponer filtros, pero no logró. Pero sí hay otro tipo de censura, censura de enlaces. Se prohíbe hacer enlaces a sitios con imágenes que pueden dar asco. Entonces, Electronic Frontier Australia, una organización para defender las libertades digitales en Australia, fue sancionada con una multa de $11,000 por día si no borrara un enlace a un sitio político extranjero. Censura muy fuerte. Y hace 6 meses derrotamos un proyecto de ley en los Estados Unidos para retirar sitios sin proceso. Pero otros países tienen tales leyes, como por ejemplo Francia, España. En India cierran muchos sitios por excusas como ofender a la religión, es decir, expresar opiniones como las mías. Se raya. Está de... No quiere... ahora funciona. No le gustó lo que dije. Entonces, la censura en los países supuestamente libres es una gran amenaza. Y estoy de acuerdo que hay obras que dan asco, por lo menos a mí. Por ejemplo, obras violentas pueden darme asco. Vi una película muy célebre que me dio asco, nunca quiero volver a ver tal cosa. Pero estoy en contra de la censura porque la censura da más asco que cualquier obra. La censura es más odiosa que cualquier obra. Hace falta decir no a la censura. Otra amenaza está en los formatos de datos, formatos de archivos que restringen a sus usuarios. Por ejemplo, muchos programas privativos escriben sus datos en formatos secretos para impedir que el usuario use sus datos, para restringirlo. Es un tipo de grillete digital. Y lo hacen para
impedir la interoperabilidad. Los usuarios desean interoperabilidad, los desarrolladores a veces no. Entonces, bloquean la interoperabilidad escribiendo los datos en un formato secreto para que otros no puedan escribir programas interoperables. Pero también se usan formatos secretos para la distribución de archivos digitales, por ejemplo, de obras publicadas, para restringir a sus usuarios. Esta práctica debería ser ilegal. Se llama gestión digital de restricciones, o en inglés Digital Restrictions Management, DRM. Y es una de las tácticas de la guerra contra compartir, una guerra totalmente injusta, de la cual diré algo en media hora. Pero también hay formatos no secretos, sino patentados. Y eso tiene más o menos el mismo efecto. Por ejemplo, MP3 es un formato para audio y no es secreto. Hay programas libres capaces de leer y escribir ese formato, pero es patentado. Entonces, muchos distribuidores no atreven a incluir en sus distribuciones New con Linux el software libre para MP3. ¿Qué hacen? O distribuyen sus distros sin nada para MP3, o sugieren o incluyen programas privativos para MP3. Y cada uno es malo. Pero ¿por qué es un problema? Es porque otros distribuyen archivos de MP3. Entonces, para disminuir el problema que esa patente nos cause, tenemos que disminuir el uso del formato MP3. Es por eso que pido no distribuir archivos MP3 de mis conferencias, para no aumentar la presión para usar el formato y caer en los programas privativos o pensar que New con Linux no tenga soporte para MP3 en software libre. Y este problema y el deber de disminuir el uso de MP3 es mundial, aunque las patentes no lo son. Las patentes existen en unos países, pero la necesidad de no generar archivos MP3 se aplica a todo el mundo. Porque si generas archivos de MP3, pones a otros en la trampa, aunque quizás no a ti mismo. Hay también el caso inusual de Flash. Flash no es secreto. Sí, tiene una funcionalidad de grilletes digitales, pero no se usa mucho. Y aparte de eso, no es secreto ni patentado, pero Adobe cambia el formato tanto que no hemos podido actualizar nuestro programa libre para Flash. Estamos terminando la implementación de la versión 8 y Adobe tiene la versión 10 y de vez en cuando cambia totalmente la máquina virtual y hace otra máquina virtual completamente diferente. ¿Qué podemos hacer? Solo con mucho más apoyo podríamos implementar la última versión de Flash. Entonces, que no se use Flash
es muy importante. Y las grilletes digitales, es decir, la gestión digital de restricciones, se encuentran en muchos programas privativos. Por ejemplo, en Windows, en macOS, en los iThings, en Flash Player, en el Kindle de Amazon y en algunos teléfonos móviles. Otra amenaza a nuestra libertad en la sociedad digital está en los programas no libres, es decir, los programas privativos. Se llaman privativos porque privan de su libertad a sus usuarios. No es decir privado es otra cosa. Si escribes un programa y lo usas, es un programa privado. Es legítimo. No tienes la obligación de distribuir todo el código que escribes. Hablo ahora de los programas privativos que tienden a privar. Por eso son malévolos, por eso son injustos. Entonces, con el software hay dos posibilidades. O los usuarios tienen el control del programa, o el programa tiene el control de los usuarios. Siempre es uno u otro. El primer caso es el software libre. Para tener cabalmente el control del programa, los usuarios necesitan unas libertades. Son las 4 libertades esenciales. ¿Y cuáles son? La libertad 0 es la de ejecutar el programa como quieras. La libertad 1 es la de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que el programa haga tu informática como quieras. Con estas libertades, los usuarios disponen del control individual sobre el programa. Es decir, cada usuario individualmente. Tengo que explicar que la libertad 1 incluye la posibilidad real de usar tu versión cambiada en lugar de la versión que habías recibido. Si no incluye esta posibilidad, es una libertad puramente teórica que no sirve, no basta. Pero el control individual tampoco basta. Primero, porque la gran mayoría de los usuarios no saben programar, no son capaces de ejercer la libertad 1. Y tampoco para los programadores basta el control individual, porque hay tanto software en el mundo, hay tanto software libre ya en el mundo, que ningún usuario es capaz de estudiar y comprender el código fuente de los programas que usa, ni de escribir personalmente todos los cambios que desea. Es mucho más trabajo que una persona puede hacer. Entonces, hace falta también el control colectivo. Para el control colectivo necesitamos 2 libertades más. La libertad 2 de redistribuir copias exactas cuando quieras, y la libertad 3 de distribuir copias de tus versiones cambiadas cuando quieras. Con estas 2 libertades también, cualquier grupo de usuarios que quieran colaborar puede mantener su propia versión del programa para hacer lo que el grupo quiera. Es decir, este es el control colectivo. No se trata solo del control al nivel de un país entero, sino de todos los niveles, desde 2 personas hasta el mundo entero. Y cualquier nivel intermediario, con el software libre
tenemos el control colectivo. Pero si los usuarios no tienen estas 4 libertades, no tienen el control del programa, entonces es el programa que tiene el control de los usuarios, pero siempre hay alguna entidad que tiene el control del programa y a través del programa somete a sus usuarios. Entonces el programa privativo es un instrumento de poder injusto, es un yugo para sus usuarios. No debe existir. Entonces, la meta última del movimiento software libre es que todos los programas sean libres para que todos sus usuarios sean libres, es decir, la liberación del ciberespacio. Lancé el movimiento software libre en el año 83. Quería hacer posible usar una computadora en libertad. Ya era imposible, porque la computadora no puede funcionar sin sistema operativo instalado. En 83, todos los sistemas operativos para las computadoras modernas de la época eran privativos. Entonces, si comprabas una computadora nueva, para hacerlo funcionar necesitabas tener instalado un sistema privativo y así perdías tu libertad. ¿Cómo podría cambiar eso? Siendo una sola persona sin mucha fama ni mucho dinero y con muy pocos que estaban de acuerdo conmigo, no pensaba poder lograr este cambio social con un movimiento clásico político y tampoco sabía hacerlo. No era organizador político, sino desarrollador de sistemas operativos. Pero, en tanto como desarrollador de sistemas operativos, tenía otro camino para lograr el mismo cambio. Bastaría escribir otro sistema operativo. Luego, siendo su autor, podría legalmente hacerlo libre. Luego, todo el mundo podría usar computadoras en libertad con mi sistema. Es decir, que podría eliminar la injusticia de software libre, o por lo menos darle a la gente la posibilidad de escaparse del software no libre con un trabajo práctico en mi propio campo. Entonces, estaba consciente de la injusticia del software privativo, que la mayoría no reconocía como injusticia. Tenía la capacidad de intentar crear el camino para escaparse de la injusticia y parecía que nadie lo haría de no hacerlo yo. Entonces, había sido elegido por las circunstancias para hacer el trabajo. Fue mi deber. Es como si ves a alguien ahogándose y sabes nadar y no hay nadie más y que no sea Bush. Tienes el deber moral de salvarlo. Pero quizás lo que acabo de decir sea demasiado fuerte. Quizás podamos identificar a otros de los cuales no debería afirmar un deber moral de salvar, como Cheney, Obama, Fujimori, pero afortunadamente no tengo que resolver estas cuestiones porque no sé nadar. Pero en el caso real en mi vida, el trabajo que hacer no fue nadar, sino desarrollar un sistema operativo, y eso sí sabía hacer. Decidí reclutar a otros para participar, para acabarlo más pronto. Y decidí hacerlo un sistema de tipo Unix, para tener las ventajas técnicas de Unix, y luego le puse como nombre una broma. El sistema se llama GNU, se escribe GNU y se pronuncia en inglés GNU. ¿Pero por qué? Porque es un juego de palabras. GNU quiere decir
GNU's not Unix, o en español GNU no es Unix. Es un acrónimo recursivo. Pero para hacer un juego de palabras necesita otro significado. ¿Por qué GNU y no ANU, FNU, SNU, UNU? ¿Por qué no son palabras? GNU es una palabra en inglés. Es el nombre de este animal que habita en África. Este es un adorable ñu que necesita una familia. Entonces, pero es mejor aún porque esta palabra se asocia con el humor, porque se usa en muchos juegos de palabras, porque según el diccionario la G es muda. La palabra supuestamente se pronuncia new, es decir, nuevo. Entonces, cada vez que quieres escribir new, queriendo decir nuevo, puedes deletrearlo GNU y es un juego de palabras. Quizás no muy bueno, pero hay muchísimos. Entonces hemos aprendido a asociar esta palabra con reírnos. Dado la oportunidad de usar esta palabra por motivos específicos para un proyecto de programación, no pude resistirlo. Pero cuando es el nombre de nuestro sistema, en inglés es muy importante pronunciarlo GNU, no seguir el diccionario, porque si dices the new system, te equivocas, porque nuestro sistema ya no es nuevo. Pero no es the new system, pero sigue siendo the GNU system. Pero en castellano es aceptable pronunciarlo new, como si comenzara por ñ, lo que es también el nombre del mismo animal. Me dicen que para los hispanohablantes new es más fácil de pronunciar, pero es un error decirlo como GNU, porque es tan difícil. ¿Quién querría repetir GNU? Entonces, si dices new, evidentemente es bastante fácil y otros lo dirán, y eso nos ayuda. Otro error de pronunciación que tienes que evitar suena como Linux. Pienso que hace días alguien vino para hablar de Linux y realmente se trataba del sistema new. Y no lo decía. Es no reconocer nuestro trabajo. Han visto nuestro problema, que la mayoría cuando hablan del sistema new lo llaman Linux. Es verdad que se usa en combinación con un programa que es Linux. Linux es ese programa, es un componente del sistema, es el kernel. El kernel es el componente que suministra los recursos de la máquina a todos los demás programas que ejecutan. Pero hemos comenzado nosotros el desarrollo de este sistema. Linux fue añadido 8 años más tarde y nuestra parte es mucho más grande. Entonces pienso que merecemos por lo menos crédito igual. Y es lo que pedimos. Por favor, cuando se trata del sistema entero, llámalo New con Linux. Y cuando se trata de este componente que el señor Torvalds escribió, se llama Linux. Esta parte es de su trabajo y tiene derecho a ponerle nombre, pero el sistema entero comenzamos nosotros y su nombre es New. Y para reconocer ambos es New con Linux. Entonces, este problema es grave porque el señor Torvalds no está de acuerdo con nosotros. Habrán oído el término código abierto.
¿Por qué existe? Porque durante los años 90 en la comunidad de software libre había dos campos políticos y filosóficos. Había el movimiento software libre, nosotros, que decíamos, cada usuario merece libertad, el software tiene que ser libre. Si un programa es privativo, luchemos por reemplazarlo, por eliminarlo, por no usarlo, porque luchemos para que nadie lo use, para que todos tengan libertad. Y había otro campo de los que valorarían los programas libres y algunos contribuían, pero sin considerarlo un asunto ético. Para ellos solo era un asunto de comodidad, y el señor Torvalds fue uno de ellos. Nunca estuvo de acuerdo con nuestras ideas de libertad, pero libertó su programa Linux por motivos propios. Quizás porque sentía alguna gratitud al sistema GNU, porque había usado muchos componentes de GNU en el desarrollo de Linux, pero su kernel. Pero sean los que fueran los que fueran, no estaban de acuerdo con nosotros, y había un debate entre los campos, de forma que los principiantes, los entrantes a la comunidad, pudieran ver la existencia del movimiento software libre y considerar su opinión. Pero en 98 los del otro campo inventaron otro término, open source en inglés, código abierto en español, para ni siquiera plantear el asunto ético, para nunca aludir a la idea de que haya unas libertades que merecemos en la informática. Fueron la mayoría y tenían el apoyo de casi todas las empresas. Desde entonces se oye mucho su término y poco nuestro término. Desde 98 tenemos que hacer un esfuerzo continuo para que la idea del software libre no se olvide, y necesitamos tu apoyo, tu ayuda. Si dices software libre, nos ayudas. Si dices código abierto, te rehusas de ayudarnos, de apoyarnos. Es tu decisión, porque puedes elegir tus opiniones, pero les pido ayuda y apoyo al movimiento. Código abierto, cambiar. La debilidad de la comunidad, que viene de la tendencia de no valorar la libertad, lleva a perder la libertad. En la vida, la libertad está frecuentemente amenazada. Para mantener la libertad hay que defenderla. Esto se ve en todos los aspectos de la vida, y es verdad también en la informática. En nuestra comunidad a veces hemos perdido libertades porque la mayoría de la comunidad no valoraba la libertad como tal. Apreciaba los programas libres por ventajas prácticas, por la comodidad, pero no como libertad, no como asunto ético. Por ejemplo, hay más de 1000 variantes de GNU con Linux. Se llaman distribuciones, y casi todas contienen o sugieren programas no libres. Es decir, aunque por lo general en su base GNU con Linux es un sistema libre, la mayoría de las distribuciones GNU con Linux no son libres, no totalmente. Tienen piezas privativas, entonces no son éticas. Nuestra lista
de las distribuciones totalmente libres se encuentra en gnu.org/distros. Hay más o menos 10 distros totalmente libres entre los 1000 no libres. Muy triste, demuestra cuán débil es el apoyo a la libertad dentro de nuestra comunidad. Es lo que hace falta sobre todo. Por eso me dedico hoy en día no a escribir código, sino a difundir la idea de valorar la libertad. Es lo que es la necesidad la más escasa hoy en día. Pero hemos perdido la libertad en otra manera. Hoy en día el código de Linux no es totalmente libre. Y cuando digo Linux, se refiere al kernel del señor Torvalds. Contiene partes no libres. ¿Por qué? Porque él no valora la libertad como en la informática como asunto ético. No veía por qué rechazar el añadido de estas partes no libres, porque proporcionan más comodidad al usuario. Son programas de firmware, no ejecutan en el procesador central, sino en periféricos. Pero los periféricos no vienen con el firmware dentro. El sistema tiene que instalar el firmware en el periférico cada vez. Entonces es un programa privativo en el sistema, instalado con el sistema. No es como un circuito. Entonces es un problema. Para solucionar este problema, para poder usar en libertad el kernel Linux, tenemos que hacer nuestra versión de Linux que no tenga estas piezas. Tenemos un script para borrar estas piezas. Entonces, cada vez que Torvalds publica otra versión de Linux, hacemos nuestra nueva versión de Linux libre, se llama. Es nuestra versión libre de Linux y puede usarse en una distribución GNU con Linux totalmente libre para que no tenga esos programas privativos. La libertad a veces exige un sacrificio. Afortunadamente en nuestro campo suele ser un pequeño sacrificio, solo de hacer algún esfuerzo. ¿Quién no puede hacer un esfuerzo por la libertad? Pero hay un punto más acerca del software libre. Las escuelas tienen que enseñar únicamente el software libre y todas las actividades educativas. Y no es para economizar, sí es un beneficio secundario a veces posible, pero hay cosas más importantes. Por ejemplo, ¿por qué ofrecen unos desarrolladores del privativo copias gratuitas o casi a las escuelas? ¿Por qué ofrecen los traficantes de drogas una primera dosis gratis? Es para imponer la dependencia, para atraer a la gente en dependencia. A veces han logrado corromper un sistema de escuelas o un gobierno hasta tomar medidas para imponer el uso de software privativo a los alumnos. Estoy en conversación con alguien en Australia que dice que en su provincia entregan computadoras con Windows y otros programas privativos a todos los alumnos del secundario y está pensando cómo rechazar ese software privativo. Prohíben reemplazar el software en la máquina,
porque así los alumnos se escaparían de su dependencia, que es la meta de imponer. Pero que una escuela o un estado actúe así es injusticia. Las escuelas tienen una misión social de educar a buenos ciudadanos de una sociedad capaz, fuerte, independiente, solidaria y libre. En la informática, es decir, graduar a usuarios habilitados al software libre, pero enseñar el uso de un programa privativo es implantar dependencia a una entidad privada. No se debe. Es malo. Pero hay otra razón para la educación de los mejores programadores. Se puede terminar porque es muy fuerte. Yo casi no oigo lo que digo. De todos modos, ¿cómo se aprende a escribir bien el código? Con leer mucho código y escribir mucho código. Es como escribir bien el español o el inglés. Pero solo el software libre ofrece la oportunidad de leer el código de programas grandes que realmente se usan. Y luego hace falta escribir mucho código, es decir, escribir código en programas grandes. Pero antes de poder escribir un programa grande solo, hace falta escribir pequeños cambios en programas grandes existentes para aprender cómo enfrentar los retos de un programa grande. Y luego tienes que escribir cambios más grandes y más grandes hasta poder escribir bien un programa grande desde cero. Pero este camino necesita software libre. Solo el software libre ofrece la posibilidad de escribir cambios en programas grandes existentes. Si el estudiante se interesa de la informática y usa un programa, quiere saber cómo lo hace. Pero cuando le pregunta al profesor cómo lo hace, si es privativo, solo puede contestarle: no podemos saberlo, es un secreto. Y la educación no puede comenzar. Un programa privativo, un programa incorpora siempre conocimientos. Si es privativo, son conocimientos denegados. Es decir, que un programa privativo es el enemigo del espíritu de la educación y no debe ser tolerado en una escuela, porque la escuela tiene que mostrar su lealtad al espíritu de la educación. Pero hay otro motivo más profundo para la educación moral en la ciudadanía. La escuela tiene que ir más allá que enseñar hechos y capacidades. Tiene que enseñar el espíritu de buena voluntad, el hábito de ayudar a los demás. Entonces, cada clase debe tener esta regla. Los estudiantes, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartir copias con el resto de la clase, incluso su código fuente por si acaso alguien quiera aprender, porque esta clase es un lugar para compartir los conocimientos. Entonces no se permite traer un programa privativo a la clase. Para dar el buen ejemplo, la escuela tiene que seguir su propia regla. Tiene que traer únicamente software libre a la clase y compartir copias con todos en la clase. Si no es así, la escuela tiene el deber de cambiar, el deber de migrar al software libre.
Y este deber se aplica a todos los niveles de escuelas, desde el jardín de niños hasta la universidad y también otras actividades educativas. Si tienes una relación con alguna escuela, si eres estudiante o profesor o empleado o padre de estudiante, es tu deber militar por la migración de esa escuela al software libre y resistir el uso de software privativo. Es muy importante resistir de manera visible y pública para presentar el asunto a otros. Así educas a otros. Si en una batalla pierdes, podrás haber logrado educar a más gente y así es una victoria. Y también es la manera de buscar más aliados. Entonces, es el asunto de software libre, que ha tratado con más tiempo porque es mi lucha personal. Pero hay otras amenazas. Por ejemplo, el uso de servicios web crea amenazas a la libertad. Primero, muchas páginas web vienen con programas privativos en JavaScript. Y así puedes ejecutar un programa privativo sin saber, porque se instalan silenciosamente en el navegador. Para evitarlo, hemos desarrollado el programa LibreJS. Este programa es un añadido para Firefox. Analiza todo el código JavaScript que viene con las páginas para saber si es o trivial o libre. Y en estos casos lo permite ejecutarse. Pero si no es ni libre ni trivial, lo bloquea y advierte al usuario: esta página contiene código no libre en JavaScript, y el usuario puede permitir que se ejecute, pero se sugiere que no. Pero el programa también facilita quejarte a la gestión del sitio, y es muy importante quejarte para presionar a la gestión del sitio que cambie su sitio. Hace falta enviarles muchas quejas. Si envías 10 quejas por día, es bueno, y con este programa no es tanto trabajo. Este es el punto. Sé por qué los usuarios de costumbre no se quejan, es porque es demasiado trabajo. Entonces, facilitando el proceso de quejarse, intentamos aumentar la frecuencia de estas quejas. Pero hay otras dos amenazas desde los servicios de la red. Una es es el peligro de abusar tus datos. Muchos sitios web hacen vigilancia de sus usuarios, de sus visitantes, y algunos hacen vigilancia hasta a sus no usuarios. Por ejemplo, Facebook hace vigilancia a los no usuarios de Facebook. Si visitas una página y aparece un botón like, Facebook sabe que tu máquina ha visitado esa página, aunque no seas usuario de Facebook. Vamos a desarrollar nuestro navegador IceCat para bloquear esos botones, para bloquear esa vigilancia. Pero también
Pero ya he hablado de la vigilancia. Esta amenaza se trata de los datos que el sitio pide explícitamente, que el usuario entrega conscientemente al sitio. El sitio puede abusar de esos datos. Hay 4 maneras. Una es olvidarlos, borrarlos, perderlos. Hay también cambiarlos maliciosamente. Hay también rehusar entregarlos al usuario de manera organizada en un formato apto para usar sus propios datos de otra manera. Y hay también el abuso de mostrar sus datos a otros sin su permiso. Son realmente entonces 4 amenazas relacionadas. Contra el peligro de perder o borrar tus datos hay un remedio, hay una protección. Es guardar otras copias. Y quien quiera puede perder datos sin querer. Siempre hay este peligro, aunque todos actúen con buena fe. Entonces, para protegerte contra los accidentes, necesitas mantener otras copias. Y si lo haces, también te protege contra borrar maliciosamente tus datos. Tendrás otras copias. Entonces, esta amenaza tiene un remedio. Pero hay también de cambiar tus datos incorrectamente. Pero hay una manera de disuadir que se haga. Si el servicio ofrece la posibilidad de recuperar todos tus datos en un formato organizado apto para usar con otros programas, entonces puedes hacerlo de vez en cuando, como todos los 3 meses, y comparar para ver si los cambios son los que habías pedido. Entonces, si los usuarios son capaces de detectar cambios falsos, esa capacidad disuadiría que se haga. Entonces, podemos más o menos protegernos o disuadir las primeras 3. Pero la amenaza de mostrar tus datos a otros sin tu permiso, no hay manera de evitarlo. No puedes hacer nada para que la gestión del sitio no lo haga. Hay casos en los cuales no existe esa posibilidad. Si el sitio es para publicar, si los datos que tiene son datos publicados, es decir, que todos deben poder verlos. Entonces, no hay nadie que no deba poder verlos y no hay posibilidad de mostrarlos a nadie que no deba poder verlos. Publicando algo ya permites mostrarlo a todo el mundo. Entonces, en este caso, este peligro no existe. Pero si das al sitio datos no publicados, sí existen. Y si es una empresa estadounidense, sabemos que por una ley entregaría todos tus datos, los de la vigilancia y los que hayas entrado, al gran hermano sin siquiera orden del tribunal. Y esto no es decir que las empresas de otros países sean mejores, sino que en ese caso no sabemos. Pueden hacer igual. Entonces, casi nunca me identifico a un sitio web, excepto en el caso de publicar un comentario. En este caso sí doy mi nombre, porque quiero que todo el mundo sepa que es mi comentario. Pero aparte de esto, no me identifico. Es decir, no compro de las tiendas en la red, por ejemplo. Pero
Esta amenaza ya se conoce. Los usuarios están siempre más conscientes del peligro de abusar su privacidad. Pero la otra amenaza de los servicios no se conoce, Firme ya o no casi tiene no, privacidad. porque es la de tomar el control de tu informática, como hace un programa privativo. El peligro está en una práctica que se llama el software como servicio o el software como servicio. Software como servicio. En esta práctica, el usuario, para hacer su propia informática de él, en lugar de ejecutar un programa que debería ser libre para que él tenga el control de su informática, en vez de hacerlo así, envía todos los datos pertinentes a algún servidor para que el servidor haga la misma informática, haga su informática y luego le envíe los resultados o actúe directamente por él. Y así, haciendo su informática en el servidor bajo el control de otro, pierde el control de su informática. Y es así que los programas en el servidor sean libres o no, porque estas copias pertenecen al operador del servidor, no pertenecen al usuario. Entonces, si el programa es libre, en este caso es decir que el operador tiene el control de lo que haga este programa, pero el usuario no tiene este control. Para tener el control de tu informática, necesitas hacerla con tu copia de un programa libre. Si no es libre, ningún usuario puede tener el control del programa. Pero si usas no tu copia, sino la copia de él, es él quien tiene el control y no tú. Entonces,